En Nicaragua ustedes tienen que saber que hay un contexto total de represión y que no hay absolutamente ninguna libertad, ni política, ni cívica, ni de prensa, ni de expresión, y que como parte de esta ofensiva represiva y autoritaria de la dictadura de Ortega Murillo, hay más de 400 personas que fueron asesinadas en el marco de las protestas de 2018 y un número de más de 190 personas que hoy son presas y presos políticos en las cárceles del régimen y que están sufriendo condiciones de encierro que son inhumanas, sumada a tortura física y psicológica permanente, no solo a quienes están encerrados y encerradas, sino también a familiares y personas que defienden la libertad y los derechos humanos. Una de estas personas que está presa es Yader Parajón, un compañero que viajó conmigo en la primera caravana en la que nos conocimos en una charla en Perú. Ayer le asesinaron el hermano, un disparo en el corazón, francotiradores del régimen en medio de una protesta, y por exigir justicia sin impunidad frente a este crimen, Yader está atravesando una segunda captura, ya ahora con condena, después de un juicio ilegal, totalmente arbitrario. Y bueno, quería comentar el nombre de Yader como para tenerlo presente. Yader Parajón, presente. Nosotros, como parte de Alternativa Anticapitalista, en el proceso de conformación de nuestro proyecto político, partimos de una caracterización sobre la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua y decimos que es una dictadura estalinista y capitalista. Capitalista por las relaciones económicas que ha construido desde su retorno al poder en el año 2007, por las alianzas económicas, no solamente con el gran empresariado criollo, sino también internacional, por ser el mejor alumno y aliado de las políticas de ajuste y de hambre del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos como el Banco Mundial o el Banco de Desarrollo Interamericano, entre otros, por haber entregado gran parte del territorio nacional a las empresas que se dedican a la destrucción medioambiental con la industria del extractivista, y principalmente porque se han enriquecido a costa de la corrupción, de la violencia, de la ilegalidad y de, bueno, el crimen organizado desde el Estado, conformándose hoy Ortega Murillo en una de las familias más ricas, no solamente de Nicaragua, sino también de toda Centroamérica. Y estalinista por los métodos de represión, de vigilancia y de persecución que ha venido implementando contra las personas que fuimos opositoras, que somos opositoras, activistas, pero en realidad contra cualquier persona que no se someta a la política autoritaria de la dictadura en Nicaragua. Nosotros, después de esta caracterización que hacemos de la dictadura en Nicaragua, también partimos de una serie de conclusiones que son las que han guiado el trabajo y el programa político que nosotros hemos presentado para trabajar en Nicaragua y la región. Nosotros entendimos desde muy temprano que no había salida de la dictadura por la vía institucional y en ese sentido fuimos detractores de la política del diálogo impulsada en principio por la dictadura, pero fomentada principalmente por la cúpula de la Iglesia Católica y el Vaticano, y también por el gran empresariado nacional y extranjero que a partir de 2018, para contrarrestar la fuerza popular y la correlación de fuerzas que habíamos construido en las calles a través de la movilización, a través de la generación de tranques, de barricadas, de corte de ruta, de tomas de ciudades, de toma de las principales universidades del país, para debilitar esta fuerza social que venía emergiendo y que no tenía una dirección en ese momento, el régimen apuesta en principio por la represión y en un segundo momento por una salida dialogada, ¿no? Nosotros desde un principio nos pusimos en contra de este diálogo, asumiendo que la única vía posible de dialogar era entre los sectores oprimidos, entre los sectores populares, entre las grandes mayorías que hasta ese momento veníamos siendo reprimidas, perseguidas, asesinadas, secuestradas, encarceladas, y que no había diálogo con asesinos y que no hay diálogo posible con los dictadores. Otra de las conclusiones sobre las que basamos nuestro proyecto político es que tenemos que mantener autonomía política y ser independientes con una política coherente de quienes históricamente han cogobernado con la dictadura. Entiéndase el gran empresariado, la oposición burguesa, las ONG y todas las personas que de alguna manera se han lucrado del régimen de impunidad que impera en Nicaragua. Nosotros creemos que hace falta construir un tercer polo político en Nicaragua y la región, y que precisamente frente a esta realidad la tarea que sigue pendiente es construir una dirección que se ponga a la cabeza precisamente de ese nuevo movimiento, ¿no? Entonces, frente a toda esta realidad,
Una de las principales problemáticas que nosotros atravesamos, más allá del exilio, más allá de la represión, es que hay más de 190 personas que, como les comenté al principio, hoy están siendo torturadas, están siendo asesinadas lentamente día a día, no reciben sol, no reciben alimentación, no tienen derecho a un abogado, no tienen derecho a visitas, bueno, viven en las peores condiciones que nos podamos imaginar, y frente a esta realidad que es urgente y que cada día cobra mucha más urgencia, nosotros lanzamos esta convocatoria amplia de conformar un movimiento internacional que luche por la libertad inmediata e incondicional de todas estas personas que hoy son prisioneras políticas del régimen, ¿no? Entonces, nosotros con esta consigna por la libertad de las presas y los presos políticos, la conformación de la comisión internacional que iba a estar conformada y que efectivamente fue conformada por parlamentarios principalmente de izquierda y por referentes orgánicos y legítimos de la defensa de los derechos humanos en el sur de América, pero también en otros países de la región. Entonces, bajo la consigna central de la libertad de las personas presas políticas, el rol de la Comisión Internacional fue fundamental en el sentido de que logró articular esfuerzos de unidad en acción con organizaciones, con espacios políticos y con referentes nicaragüenses exiliados en Costa Rica que en algún momento de este periodo de los 4 años que han pasado desde 2018 apostaron por la salida institucional, en un primer momento por el diálogo y después apostar también por la salida electoral. Ustedes recuerden que el año pasado, en 2021, se celebraron unas elecciones en Nicaragua que fueron totalmente fraudulentas, que carecen de total legitimidad porque no estableció absolutamente ninguna condición para que se establecieran elecciones libres, ¿no? En un estado de sitio permanente no se puede elegir con libertad, con una pistola en la cabeza no se puede elegir con libertad, con personas presas políticas no se puede elegir con libertad. Y fue ante el fracaso rotundo de la estrategia electoral que terminó con los principales candidatos de la oposición burguesa presos y presas, que estas organizaciones, grupos y referentes en el exilio sacan la conclusión de que no hay salida posible por la vía institucional, porque precisamente la vía institucional es la que ha diseñado el régimen y la dictadura a la medida de sus necesidades. Entonces, nos enfrentamos en este año, después de las elecciones de 2021, después del apresamiento de los principales líderes y referentes de la oposición azul y blanco en Nicaragua, a un contexto de desmovilización, a un contexto de desencanto de alguna manera, a un contexto en el que estaba medio paralizado el accionar y no estaba centralizado el trabajo de las organizaciones que operan en el exilio, ¿no? Entonces yo creo que el balance del trabajo que se hizo a través de la Comisión Internacional, de toda la jornada, de toda la campaña, de todo el alcance mediático que tuvo, no solamente en Costa Rica y Nicaragua, sino en todo el continente, fue precisamente eso, articular desde la unidad en acción, con autonomía política, con independencia de clases, demarcándonos bien de los sectores con los que no estamos dispuestos a trabajar, y articular desde esa unidad en acción un espacio conjunto de trabajo operativo, y resultó que conformamos el CASI, el Comité de Apoyo a la Comisión Internacional, que fueron quienes se encargaron de gestionar y construir y garantizar las condiciones materiales para que la Comisión Internacional pudiera arribar a Costa Rica, desempeñar sus funciones en el marco de la campaña, pero también realizar la caravana de los 300 kilómetros de dignidad hasta la frontera con Nicaragua para desafiar a la dictadura en su propia frontera. Y hasta días previos a la caravana había cierta distancia y una lógica de desconfianza, porque bueno, ser de izquierda de arranque para los pueblos de Centroamérica es tener que ver con el FSLN, con el Partido Único en Cuba o con el chavismo senil en Venezuela. Por lo tanto, había reticencias que fuimos logrando despejar, se fueron sumando, bueno, y por eso se transformó en un acontecimiento político muy importante. Y este elemento de abrir un debate en relación al rol de la izquierda, que por ahí en uno de los saludos, uno de los referentes dijo, Gabriel Putoy del GREX, que son
que es un colectivo de excarcelados políticos, que es, descubrimos que había otra izquierda. Es ese elemento, es muy importante porque además la comisión tuvo una acción muy determinada que mostró coraje político, no individual ni de los que estábamos ahí, sino determinación política de llegar hasta la frontera y desafiar a la dictadura, y no avanzamos más, no solo porque había francotiradores y porque había un operativo descomunal, sino porque además se provocó una crisis diplomática con el gobierno de Costa Rica. Es decir, porque la dictadura resolvió cerrar la frontera y la policía migratoria de Costa Rica estaba desesperada porque no fuéramos, porque no nos aproximáramos los 200 metros que faltaban hasta el puesto fronterizo de Nicaragua, porque no tenían garantías de lo que podía pasar y porque estaba habiendo un conflicto y una crisis política importante entre los dos gobiernos. Inclusive 72 horas después, Ortega removió a su embajador en Costa Rica, un embajador de carrera, un cuadro político viejo del sandinismo, porque evidentemente el impacto de la comisión en los medios locales, la conferencia de prensa en el Congreso de Costa Rica, en la Asamblea Legislativa, con toda la prensa, los puso en ridículo. Intentaron ningunearnos de arranque, pero la repercusión terminó haciendo que actuaran de contragolpe con ese operativo descomunal militar en la frontera, pero al embajador lo volaron porque no hizo una sola declaración en toda la semana y nos paseamos por todos los medios explicando que queríamos entrar, que éramos de izquierda, que no teníamos nada que ver con el imperialismo gringo y que íbamos a ir hasta la frontera a esperar la respuesta ahí, en la puerta de Nicaragua, y eso obviamente le hizo ganar autoridad a la izquierda como identidad frente a un universo de organizaciones y colectivos que venían muy distanciados y más bien con expectativas en la comunidad internacional oficial ligada a la ONU y a la OEA. Por eso es un punto muy importante para lo que se viene. Avancemos. Hay organizaciones que participaron inclusive de la iniciativa, que la apoyaron, que tienen dudas en terminar de calificar como dictadura lo que hay en Nicaragua. Nosotros no teníamos dudas cuando fuimos, pero, digamos, nos reafirmamos con todo en definir como una dictadura criminal que ha cometido delitos de lesa humanidad. En 4 años hay documentados 400 asesinatos desde el 2018 en adelante. Hay desaparecidos. Y no están todos denunciados porque son desaparecidos de sectores populares o campesinos que, como no tienen condiciones de emigrar, prefieren no exponerse a las represalias y callarse la boca por el temor a la acción del régimen en la propia Nicaragua. Hay 190 presos y presas en condiciones infrahumanas, es decir, incomunicación, aislamiento, celdas de 2x2, sin atención médica, ya han muerto, digamos, algunos presos en las cárceles de la dictadura el año pasado. Es decir, hay una política brutal, con métodos de tortura como cualquier dictadura. Y hay un dato que precisamente Mónica Baltodano nos daba, que ustedes saben, ella fue, seguramente está mirando, fue ministra de la Revolución, ¿no? Es decir, un cuadro muy importante del sandinismo. Hace años que rompió con esa estructura, pero ella hizo una investigación y nos aportó un dato. En 4 años, la dictadura de Ortega Murillo asesinó más que Somoza en los primeros 10 años de su dictadura. Es decir, la dictadura sangrienta, pro-yanqui, de Somoza, a la que el pueblo nicaragüense derrotó en el 79, comparada con los crímenes de Ortega Murillo, es más suave, habiendo sido una dictadura aberrante. Además, y esto es muy importante marcarlo, al interior de Nicaragua hay un virtual estado de sitio. Es decir, no hay organizaciones
de ningún tipo en Nicaragua. Se suprimieron las últimas que habían, están todas ilegalizadas, les confiscan los locales. La última andanada fue contra organizaciones feministas y del movimiento LGBT. Una de las compañías que habló hacía 15 días que estaba exiliada en Costa Rica. Es decir, se les quedan con los locales, se le quedan con todo, pero son 900 las que suprimieron, de las más variadas, de las más inocentes hasta organizaciones feministas, campesinas. Es decir, hay un estado policial y una situación de cárcel realmente en Nicaragua. Por eso, no definirlo con todas las letras como una dictadura es directamente un despropósito, y los temores de definirla así, de hacerle el juego a la derecha, de habilitar alguna campaña que pegue por ese lado, nosotros creemos que es un error político que la izquierda no puede cometer. Hay que plantarse de forma independiente de la izquierda y decir con claridad que lo que hay ahí es un régimen dictatorial verdugo del pueblo de Nicaragua.